La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. A esas personas que tienen empleos estables, que tienen recursos mensuales y por tanto salarios dignos, que tienen el deseo de fijar su residencia y de adquirir una vivienda, les decimos que no se preocupen, que el Estado será su avalista. El Gobierno de España se ha comprometido a ser su avalista y que les vamos a dar garantías a su banco para que puedan acceder a esa hipoteca que le garantizará su vivienda. Hace unas semanas se formalizaba el acuerdo entre el Gobierno y el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, que llevaba encima de la mesa ya desde hace algunos meses, casi un año. Un acuerdo que pone a disposición de los jóvenes y de las familias con menores a su cargo una línea de avales para poder adquirir una primera vivienda. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? No me digas que estás pensando en comprarte ya una casa. A ver, cuéntame. Hombre, a mí me encantaría, la verdad, Sí, pero ahora veremos. Está difícil la cosa. Explícame, ¿en qué consisten estos avales del ICO? Mira, pues estos avales, como decías, van a permitir a los más jóvenes y a las familias con menores a su cargo poder acceder a la compra de una vivienda sin la necesidad de poner de su bolsillo directamente esta famosa entrada del 20 o del 30% del coste de la vivienda, que se pone de primeras siempre. No es que lo vaya a pagar el ICO, no lo va a pagar nadie, pero no lo van a tener que poner de golpe directamente los interesados. Van a poder sortear esa primera barrera para poder acceder a la compra de una vivienda. A ver, ponte que yo quiero comprarme una casa de 100.000 euros, hazme los cálculos. Bueno, esto va a estar difícil, pero pongamos este precio para hacernos una idea. Generalmente tú pagarías pues ese 20 o incluso un poco más con los gastos de gestión y gastos hipotecarios, unos 20.000 euros, y te hipotecarías con el banco para ese 80% restante. Bueno, pues ahora el ICO dice, yo avalo ese 20%. Que como te decía no quiere decir que lo vaya a pagar, no es que te dé un crédito, sino que te va a ayudar a superar esa barrera de entrada y vas a poder permitirte una hipoteca al 100%, básicamente, con el banco. Joan Balás es gerente de operaciones de la empresa de intermediación hipotecaria Housefy Hipotecas. Al final esta ayuda lo que pretende es que parte de la ciudadanía que no puede acceder a comprar una vivienda por los requisitos que se exigen a nivel bancario, que es básicamente tener unos ahorros suficientes como para hacer frente a una aportación bastante importante, que suele rondar entre el 20% del precio de compra más los gastos correspondientes, pues el gobierno avala esta cantidad que deberían de aportar de entrada o una parte de esta cantidad a través del ICO. Pues este es el funcionamiento. El Gobierno ha dicho que va a dedicar una partida de 2.500 millones de euros para estos avales y aseguran podría beneficiar hasta 50.000 personas. Me decías antes que estos van a ser avales para jóvenes y también para familias con menores a su cargo. ¿Hay detalles sobre cómo van a funcionar? Sí, bueno, las personas jóvenes son hasta 35 años y también, como decías, las familias con menores a su cargo, que deberán tener ingresos menores de 37.800 euros al año, o sumando dos personas, 75.600 euros al año si decides solicitarla en pareja. Y estos avales ya están disponibles, ya está operativa esta línea. Realmente el acuerdo entre el Gobierno y el ICO es lo que ya está firmado, ya está cerrado, y ahora falta que el ICO cierre cuáles van a ser las entidades bancarias que van a ofrecerlo. Lo que sí sabemos es que estarán en vigor hasta diciembre de 2025. ¿Y el resto de los requisitos para solicitar estos avales del ICO serían los mismos que si, por ejemplo, yo voy al banco y quiero solicitar una hipoteca corriente sin aval por parte del Instituto de Crédito Oficial? Claro, al final lo que está cambiando es ese porcentaje que financia el banco. Hablaríamos, pues en este caso, de un 100%. Pero claro, no te lo van a conceder en cualquier caso si no demuestras cierta solvencia. Te exige que tengas pues una serie de estabilidad laboral, ¿no? Que tengas un recorrido laboral suficiente, porque al final la hipoteca se suele solicitar a un plazo de 30 años. Claro, exige un compromiso de pago muy duradero. Te exige también pues, que la tasa de endeudamiento no sea superior esto depende de cada entidad bancaria, pero entre un 30 y un 40%. Es decir, que la cuota hipotecaria que te vaya a quedar, más los otros préstamos o créditos que tú tengas pendientes sobre tus ingresos, no supere este 40%. Los gastos hipotecarios, aunque avale el ICO, siempre van a correr a cargo del cliente. Es decir, no vas a poder solicitar estos avales si no tienes por lo menos algo de dinero ahorrado para esos gastos hipotecarios, pues gastos de notaría, gastos del registro de la propiedad, impuestos de la compraventa, gastos de gestión, etcétera. ¿Y suben mucho los tipos de interés al tener una financiación del 100%? Sí, al final devolver más dinero durante el mismo plazo supone unas cuotas más altas. De cara al banco,
no es lo mismo pues prestar un 100% sobre la compra de una vivienda, por mucho que un 20% está avalado, que prestar un 80%, y esto obviamente el banco lo repercute de cara al cliente, ¿no? Y esto hace también pues claro, pues el perfil de la hipoteca pues sea más riesgoso, el banco sube el tipo de interés, mayor va a ser la cuota hipotecaria para el cliente, y entonces es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque imposibilita luego la capacidad de ahorro. Alejandro Inurrieta es doctor en Economía en la Universidad Complutense de Madrid, asesor institucional en materia de vivienda, y entre 2007 y 2008 fue presidente de la Sociedad Pública del Alquiler. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias. Con los detalles que Laura nos estaba dando sobre estos avales del ICO, ¿crees que esa pueda ser la solución, o al menos el inicio de una solución para la crisis de vivienda que sufren tantos jóvenes y tantas familias que tratan de buscar una hipoteca y se encuentran con esa barrera, se chocan con ese obstáculo de la entrada? Bueno, en principio no. Yo creo que la medida, que además ha sido bastante criticada incluso por asociaciones de jóvenes y otras entidades, yo creo que lo que pone de manifiesto es un no conocimiento real de cómo funciona ahora mismo el mercado de la vivienda y las necesidades de este mercado. Yo creo que en estos momentos las necesidades básicas de viviendas se centran en el acceso a una vivienda en alquiler. Por supuesto, desde el punto de vista público, no tenemos ese parque público de viviendas, y lo que se ha intentado hacer con esta línea del ICO es efectivamente favorecer a aquellos que puedan comprar, porque no es cuando se habla de que el problema fundamental es la entrada, bueno, eso es uno de los problemas. Efectivamente puede ser una barrera inicial, pero el segundo problema es la solvencia de esa pareja o de esa persona individual, y los bancos lo van a analizar con cuentagotas, porque no olvidemos que además del 80%, el 20% no lo avalan, pero hay que pagarlo, y por lo tanto tenemos como si dijéramos dos préstamos. Uno, el 80%, que de alguna forma también nos van a exigir avales en algunos casos, pues desde que avalen tus padres o alguna entidad o incluso algún familiar, y luego está ese 20% que efectivamente lo va a avalar el Estado. Pero los bancos no quieren en ningún caso volver a una situación como la que tuvieron en el 2008, y por lo tanto van a ser muy escrupulosos en la selección de este tipo de clientes. Por lo tanto, yo aventuro que primero va a ser muy pocos los que se les van a ver beneficiados, y segundo, que de los que sean beneficiados van a ser obviamente personas con un nivel de solvencia y avalistas importante, y por tanto no va a favorecer a todos aquellos más jóvenes y sobre todo más precarios en los que estamos pensando. Decías, hay que buscar soluciones para el alquiler. También el gobierno afirma que se va a mover en esa línea, pero yo no sé si tú crees que estamos muy lentos para una crisis que está dejando una generación atrás, prácticamente olvidada y dependiente de sus padres. Yo creo, honestamente, y lo digo en los foros donde me invitan, que este problema en España, en un plazo no inferior a 20-30 años, no tiene solución. No tiene solución, desde luego, porque el ritmo al que deberíamos haber empezado ya a construir o a facilitar ese parque público de vivienda que nos acerque a los países europeos, que estamos en el límite máximo, sería Viena con el 50% de vivienda pública en esa ciudad, y si no en el 20-30%, y nosotros tenemos el 2%, pues que claramente tenemos un déficit tremendo de vivienda pública. ¿Y eso qué quiere decir? Que al ritmo al que vamos a empezar a construir, o al ritmo al que podemos construir, claramente no va a ser suficiente, y por lo tanto vamos a seguir teniendo los mismos déficits, las mismas carencias, y además eso va a provocar un encarecimiento adicional de todas estas viviendas que se está produciendo por la influencia sobre todo de los fondos de inversión que llegan de fuera. ¿Este tipo de avales crees que afectarán también al propio mercado inmobiliario con subidas de precios y mayores dificultades? Claro, es decir, cualquiera que vaya a vender una casa y sepa que el comprador tiene una especie, llamémoslo, subvención encubierta del 20%, lo tiene muy fácil. Sabe que nadie le va a discutir ese incremento de precio, porque las personas que de alguna forma pueden llegar a tener esa opción, pues se les va a facilitar el crédito por parte de los bancos, y por lo tanto es muy fácil elevar el precio en ese 20%. Y eso es lo que, de alguna forma, cualquier anuncio de este estilo genera en el mercado inmobiliario. Por lo tanto, va a encarecer aún más, va a generar una inflación aún mayor del mercado inmobiliario, y desde luego no va a facilitar, como decía antes, el acceso a esas personas verdaderamente vulnerables y esas familias vulnerables, porque además, y todavía no, efectivamente, como se ha comentado, los bancos todavía no han empezado a
a firmar los convenios que tienen que firmar con el ICO. Yo dudo que haya muchos bancos interesados en este tipo de políticas o este tipo de avales, porque les genera primero una situación complicada, y es que efectivamente en caso de impago ese 20% teóricamente lo tiene que sufragar el Estado. Pero entonces ya empezamos a tener problemas administrativos, problemas de comunicación entre el Estado y las entidades bancarias. Yo sinceramente creo que los bancos cada vez más huyen de este tipo de políticas, como han huido, por ejemplo, de los códigos de buenas prácticas que se pusieron en marcha anunciando a bombo y platillo que iba a facilitar o iba a mejorar la vida de más de 1 millón de personas, y luego al final han sido cerca de 4.000. Yo creo que las estimaciones que se hacen en estos casos siempre están muy infladas y tienen más visos de ser propaganda política que realmente soluciones reales para un problema tan grave como tiene España con el mercado de la vivienda. Porque claro, en España ahora mismo es de los países más rentables para el que quiere especular y el que quiere vivir de las rentas inmobiliarias. En otros países es todo lo contrario. Viene con el 50% del parque de vivienda público o de alquiler social o asequible. Hay muy poco margen para el beneficio de la especulación, y los precios obviamente no pueden subir mucho porque en el mercado privado, porque saben que tienen ahí una losa que es el mercado público tan potente. Eso, si se trasladara a España, generaría automáticamente una reducción drástica del valor y de las rentas de las personas y los fondos y las instituciones que viven en este país de las rentas inmobiliarias, y eso es lo que efectivamente no se quiere hacer, y por lo tanto se pretende mantener este status quo en el que es el mercado poco a poco el que podrán acceder quienes tengan rentas y sean solventes, y quien no, pues tendrá que seguir viviendo con sus padres, o asistiremos a un mercado en el que se desahucia cada 2 por 3 a familias vulnerables, pero eso ya no genera, yo creo, ningún impacto social. Alejandro Inurrieta, no podría ser más claro en tus explicaciones. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Ha sido un placer. Laura, el panorama que me ha dibujado Alejandro, yo que tenía esperanza en estas líneas de avales del ICO pensando, oye, a lo mejor es una solución para muchas personas que no tienen acceso a la vivienda a día de hoy, me lo ha dejado un poco complicado para defender esta postura ahora. Yo pensé exactamente lo mismo cuando lo anunciaron, y pensé, ostras, igual un ejemplo, o sea, podría ser un buen ejemplo para mí misma, vamos. El caso es que la verdad es que no está muy claro, y de hecho la acogida en general en los más jóvenes no está siendo tampoco muy buena. Intereses elevados, deuda muy grande. Yo creo que no te compensa pagar toda esa diferencia después. Y muchos intereses. Claro, esos intereses después yo creo que es demasiado pesado como para que alguien se lo pueda permitir. Bueno, yo en mi caso, cuantas menos deudas tenga en mi vida y menos hipotecas, mejor. Entonces, hasta que yo no tenga más o menos el dinero para poder afrontar esa deuda inicial o esa entrada inicial, yo no me embarcaría en nada tan grande. Deudas a largo plazo, ninguna. Yo prefiero ahorrar, que es lo que Laura, está haciendo. A ver qué sucede finalmente. Si echas un vistazo al mercado inmobiliario y encuentras algo medianamente apañado de 100.000 euros, avísame, que yo no te prometo que los pueda pagar. Seguramente no, pero oye, será un milagro que lo encuentres. Será un milagro, sí. Venga, cuídate. Gracias. Cadena SER. La radio.